pasen sucesos que muchas las veces no queremos que sucedan, porque es necesario que nosotros, que tenemos la promesa de Dios, es necesario que nosotros, si hemos sido verdaderamente llamados, tenemos que ser ordenados y tenemos que ser capacitados. Y si no lo hacemos voluntariamente, amados hermanos, Saulo no quería saber absolutamente nada de Jesucristo porque él estaba persiguiendo a Jesucristo. Pero desde el principio de los siglos, desde el principio de la existencia del mundo, Dios ya había trazado un plan específico para Saulo, llegado Pablo. No podía morirse, no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera enfermarse hasta que él llegara ese día en el cual tuviera un encuentro personal con Jesucristo. Nada podía hacer Pablo. Y Pablo era uno de los personajes, amados hermanos, que conocía la ley, que conocía la palabra de Dios. Era una persona, amados hermanos, sumamente religiosa, lo dice en una de sus cartas, que hacía todo lo que marcaba la palabra de Dios, la ley y los profetas en esa época. La ley de Moisés y los profetas. Amén. O sea, él, hermanos, él tenía conocimiento, lo que no tenía la revelación de Cristo, no tenía la revelación que usted y yo ahora tenemos. Entonces, si nosotros ya tenemos la revelación de que Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué no tenemos entonces nosotros la visión de Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros queremos agarrar lo que creemos que es conveniente, lo que creemos que es lo correcto? Si este año, amados hermanos, fue un año de fracasos, fue un año de decir, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Yo no estaba yo así, ahora cómo estoy, ahora cómo me encuentro. Y Dios le dijo, levántate, porque se te dirá, entra en la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. El primer punto que tenemos que hacer nosotros como cristianos es levantarnos. Si usted es de las personas que vive quejándose, que por supuesto aquí no hay en otras iglesias, tenemos que dejar de estar, porque tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el llamado de Dios. ¿O usted piensa que simplemente venimos aquí a pasar un tiempo? Aquí venimos a aprender para llevarlo por práctica y sobre todas las cosas venimos a alabar y adorar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo mismamente le estaba diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo más abajo dice, levántate y entra en la ciudad. Levántate. El mismo Jesucristo dice, levántate. Es necesario que en este año nosotros nos levantemos. Amén. No podemos continuar de la misma manera, de que año tras año, tras año, tras año, tras año, sigamos cometiendo errores, sigamos cometiendo cosas que en vez de ir para adelante, vamos retrocediendo. Nosotros no podemos seguir de esa manera viviendo. Nosotros tenemos que levantarnos. Amén. No importa cuál ha sido el problema. ¿O habrá algo imposible para Dios? De ninguna manera. Entonces, hermanos, en este año nosotros tenemos que levantarnos. La palabra levantar viene del griego anistemi, que significa estar de pie o resucitado. ¿Por qué menciona la palabra resucitado? Porque muchos allá afuera, amados hermanos, y muchos cristianos, aquí no, por supuesto, vienen a la iglesia, pero todavía están muertos en sus delitos y pecados. Todavía no han nacido de nuevo, todavía siguen practicando las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Y es necesario que nosotros nos levantemos, que nos pongamos de pie, digamos, ya no voy a vivir la vida que vivía yo. Ya basta de tanto problema, ya basta de que el diablo venga y se burle de mí, se burle de mi familia, ya basta de que el diablo venga y tome el control de mis finanzas, ya basta de vivir en la vida en la cual estoy viviendo ahora. Si no es necesario que nosotros nos levantemos. Amén. Porque este año ya se fue, ya no podemos revivirlo ni resucitarlo, pero nosotros podemos resucitar, nosotros podemos ponernos de pie. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Jesucristo, cuando vino a la tierra a morir en esa cruz del Calvario, Él nos justifica delante del Padre. Entonces nosotros podemos levantarnos y resucitar por medio de la sangre de Cristo, porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Y no solo resucitar cuando venga el gran día, sino también podemos resucitar espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios que muchos que están muertos
muertos en delitos y pecados. Usted y yo no estamos muertos en delitos y pecados. Algunos agonizan, pero... Usted no, por supuesto. Ni yo tampoco, ni nadie. Pero es necesario que nos levantemos. Es necesario, amados hermanos, que en este año nos propongamos a no volver a cometer los errores que hemos cometido los años pasados. El primer grande error que cometemos es desviarnos del camino correcto. Quiere decir alejarnos de Dios. Porque a final de cuentas, si tú quieres seguir con el camino del cual has sido guiado, o quieres seguir caminando y diciendo, yo me voy por este camino, yo me voy a perseguir a Cristo. ¿Cómo perseguimos a Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no está conmigo, está contra mí. Entonces, si nosotros no estamos y estamos pecando, estamos contra. Porque, ¿qué pasa cuando un cristiano peca, amados hermanos, deliberadamente? ¿Qué es lo que sucede? El diablo hace fiestas, el diablo se burla y abrimos una puerta total para que el diablo pueda entrar, no solo a tratar de destruir a la persona que pecó, sino a él, a su familia, a sus generaciones, a sus finanzas y todo lo que quieran prender. Por eso, una vez más comento, levántate, ponte en pie, resucita ese hombre que está dormido, ese hombre que está muerto, ese hombre que no quiere avivar el fuego que hay en nosotros, avivar el llamado en el cual, avivar el propósito por el cual fuimos nosotros llamados. Tenemos que avivarnos, despertar. Yo me atrevo a decir que la palabra resucitar, cabe mencionar que podemos darle el sinónimo de dormir, despertar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ser resucitados. Si no estamos durmiendo, vamos a ser despertados. Porque cuando morimos de este mundo, no morimos, dormimos, dice la palabra de Dios. Porque somos hijos de Dios. Entonces, me atrevo a decir que la palabra griego, anistemi, que es levántate, es estar de pie, levántate, ponte en pie, pero también despierta. O sea, resucita, hermano. Vamos, tú puedes hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Usted cree en el no se puede? Sí se puede, amados hermanos. Todo es un sacrificio, porque incluso la misma tierra prometida no fue fácil. Tuvieron que vencer gigantes. ¿Por qué hace Dios las cosas? ¿Por qué permite Dios que vengan gigantes a tu vida? Porque tú puedes vencerlos. Y quiere probar que verdaderamente el poder de Dios se perfecciona. ¿En dónde? En tu debilidad. Pero si tú dices, yo soy fuerte, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo solo mis chicharrones truenan. Perdóname, pero no solo tus chicharrones truenan. Es cierto. Porque el único que puede todas las cosas, que es todopoderoso, se llama Jehová de los ejércitos, obrando en nosotros a través de Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Entonces, si mora dentro de nosotros, ¿entonces estamos muertos? Se supone que no. Pero con nuestras obras, con nuestro andar diario, por no dejar la mala manera de vivir, hermanos, muchas de las veces nosotros salimos de la cueva como Lázaro, fuimos resucitados, pero al ver el panorama de Dios y al no cambiar mi mentalidad, renovar mi mentalidad, tiendo a regresarme a la cueva de la cual yo salí algún día. ¿Cómo renovamos nuestra manera de pensar? Con la palabra de Dios. Estudiemos las Escrituras, porque ¿os parece que en ellas tenemos la vida eterna? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Yahweh a Josué, mira, medita en este libro de día y de noche, y todo lo que emprendas te irá bien, te va a ir bien. Solo medita en este libro y vas a ver que vas a poder conquistar todo lo que tienes que conquistar. Y efectivamente lo conquistó. Pero nosotros, me volteo para allá, nosotros, ¿en quién meditamos? ¿A quién le pedimos consejo? ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada? ¿En la televisión? ¿En las novelas? ¿En el compadre? ¿En el amigo? ¿En los chistes?
en las revistas no adecuadas, en el internet no adecuado, en los recuerdos del pasado, en lo que me dice el compadre. Hermanos, ¿en qué nosotros el año pasado, por supuesto, hemos puesto nuestra mirada? ¿Acaso hemos puesto nuestra mirada verdaderamente en Dios? No me conteste. Porque si fuera así no estuviéramos emproblemados, muchos de nosotros, por supuesto aquí no, es por lo que me están viendo en internet, pero no estuvieran emproblemados. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y todo es todo. ¿Qué predicábamos la vez pasada en Tesalonicenses? Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí ¿qué? Un mayor peso de gloria eterno. Primera de Tesalonicenses. Todo lo que te ha pasado el año pasado es para que hoy seas una persona fuerte en Cristo Jesús. Amén. Levántate. Porque todo eso que te sucedió, eso va a servir a que ahora te levantes más fuerte. El libro de Juan capítulo 11 versículo 25, Jesús mismamente hablando dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros creímos en Él, por eso aceptamos a Jesucristo como suficiente Salvador personal. Por eso es que volvimos a nacer. Somos hijos ahora de Dios. Amén. Isaías capítulo 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre nosotros. Hay que levantarnos. Somos el pueblo de Israel, la segunda casa de Israel. El pueblo de Israel, engendrado a precio de sangre, comprado a precio de sangre, injertado por medio de Jesucristo a Abraham. ¿No somos como judíos? No, pero somos hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces, levantémonos entonces. No podemos permanecer en la condición en la cual nos encontramos. No podemos hacer más grande el problema. No podemos hacer más grande la circunstancia. Sino el que está conmigo es mayor que todas las cosas, sobre todas las cosas. Así es. ¿Y quién está con nosotros? El poderoso. La segunda cosa que Dios le dijo en Hechos capítulo 9, 6, le dijo Yahweh, le dijo a Saulo: levántate, entra a la ciudad. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír y para ofrecer el sacrificio. Y para ofrecer, porque el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En otras palabras, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, porque aquel que peca no sabe ni siquiera que está pecando. El libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. Nosotros que sabemos y que conocemos que la vela nos fue quitada, que el velo fue roto de nuestras vidas, nosotros sabemos qué es el pecado. Entra en la ciudad. La palabra ciudad viene del griego polis, que significa una ciudad primeramente rodeada de muros. Entonces eso me lleva a una cosa. Yo le estaba diciendo a Saulo: levántate, resucita, es necesario que vuelvas a nacer de nuevo, que dejes tu religiosidad, tus pecados de andar matando cristianos, y entra en la ciudad fortificada. Ahora llena tu ciudad, llena de muros, crea muros delante de ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos la casa de Dios. Y una casa está rodeada y está construida por muros. Las paredes son muros. Entonces, ahora pregunto: ¿nosotros estamos rodeados de muros? ¿O hay ventanitas? ¿O hay craqueaduras donde Satanás se puede meter? No quiero meterme a la armadura de Dios, porque eso es algo que todos tenemos que cumplir. ¿Sí? Me estoy refiriendo: ¿cómo está la casa de nosotros? ¿Realmente somos el arca del pacto andante? ¿Realmente la manifestación de Dios está con nosotros? ¿Realmente cuando vemos a un endemoniado, realmente el endemoniado huye? ¿Realmente llegamos a la casa y a cualquier casa o a cualquier lugar que lleguemos la atmósfera cambia? ¿O las situaciones y circunstancias nos cambian a nosotros? Ha habido ocasiones, amados hermanos, que mi esposa y yo hemos ido a otras iglesias. Y el panorama no le puedo explicar cómo sucede, porque yo no lo entiendo.
Pero la atmósfera cambia. Cambia, ¿por qué? Porque, hermanos, nosotros creemos que nos hemos levantado, nosotros creemos que tenemos muros de protección alrededor de nosotros. Y si hay muros de protección en nosotros, van a caer 1000 y 10,000, a nosotros no van a llegar. ¿Por qué? Porque somos representantes, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, usted también es un embajador, usted también es un representante de Dios aquí en la tierra. ¿O acaso es mayor el ministro? Claro que no, delante de Dios todos somos iguales. Es más, no hay hombre ni hay mujer, todos somos un mismo cuerpo, siendo Él la cabeza. ¿Qué dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7? Dice que para los que no creen, pero para los que no creen, los que desecharon a Cristo, para nosotros ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? Que Él es la cabeza de todo lo que se mueve y por todo lo que subsiste en la iglesia. Jesucristo. Entonces, analizando este pasaje, hermanos, yo comento entonces, si tú tuviste problemas en tu vida en el año pasado, si tú cometiste muchos errores, es porque tu ciudad no estaba fortificada, porque no había muros de protección sobre tu vida. ¿Por qué no había muros de protección sobre tu vida? Porque la Biblia dice que tenemos que saber quiénes somos. ¿Usted sabe que es hijo de Dios? Ahora, usted sabe que a todos los que le recibieron, les dio potestad. Iba a decir autoridad, por eso la lengua la traba. Pero es lo mismo, potestad y autoridad es lo mismo. Nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos ese peso de gloria porque somos hijos de Dios. Así es, amén. Muchos no se sienten hijos de Dios, se sienten los bajitos feos, andan viviendo en sufrimiento, viviendo en soledad, viviendo en tantas cosas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Para qué nací? Hay tantas cosas que se pueden hablar porque no tienen una identidad. Así es. Entonces, una persona que no tiene identidad es una persona que sus muros están caídos, están destruidos. Por eso hablé, amados hermanos, de que cuando nosotros nos metamos en alguna... Imagínense, si usted es cristiano y se va a meter, por alguna casualidad se va a meter en alguna casa donde hay drogadicción, donde hay alcoholismo, ¿qué pasa? Hasta esconden las cervezas. ¿Por qué? Porque respetan lo que es no a usted, lo que está atrás de usted, el respaldo de Dios que tiene usted, y el reflejo y el brillo de Dios, porque donde hay luz... Pero hermanos, aquí nunca va a suceder. Pero hay cristianos que llegan a predicar la palabra de Dios. Y ahí un hermano me lo contó en California. Me dijo, hermano, me dice, me da mucha tristeza como lo que pasaba, me decía él, porque yo creyendo que era cristiano, me dice, según fui, y era pandillero él, fui a evangelizar a mis amigos, pensando que estaba preparado. Y para no hacer largo esto, terminé emborrachándome juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque sus muros estaban caídos. Porque no tenían la identidad de ser hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener esta identidad de que somos hijos de Dios. Tenemos que saber quiénes somos. Ahora pregunto, y no me conteste, por favor. En este momento, ahorita en este segundo, viene Cristo. ¿Usted está seguro que se va a ir con Él? Si usted me dice que sí, le digo, sus muros están bien definidos, tiene unos muros enormes y gigantes que nadie va a poder venir a golpearlo, porque usted tiene una identidad delante de Dios. Pero si usted no sabe si viene Cristo y se va a ir con Él, hermano, sus muros tienen carqueaduras, sus muros necesitan reparaciones. Por eso digo, el año pasado ya se fue. Este año es un año de levantarnos, reconstruir los muros. Nuestra fortificación. Tenemos que reconstruir, reedificar la casa donde habita el Señor. ¿Mi cuerpo? No, mi corazón.
Porque del alma sale el intelecto, sale la voluntad y salen los deseos. Entonces quiere decir que tengo que edificar mi alma para poner muros, vallados de protección alrededor de mi corazón para que Satanás no venga a atacarme. Y otra vez vuelva, en vez de levantarme, vuelva Satanás a acostarme, a tratar de matarme espiritualmente. Dios le dijo también a Saulo, levántate, entra en la ciudad. ¿Por qué? Porque se te dirá lo que tienes que hacer. La palabra decir viene del griego laleo, que significa anunciar, conocer, contar, dar a conocer, hablar y predicar. Entra dentro de la ciudad. Ahora cambiamos a místicamente, entrar dentro de la ciudad de Dios, porque somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Una cosa es que somos la casa de donde habita el Espíritu Santo de Dios, pero otra es de que somos el cuerpo de Dios, somos la iglesia total de Dios. Amén. Es como decirle a usted, somos la novia de Cristo. Somos la novia. No, somos la iglesia, pero místicamente está hablando, yo di mi vida por la novia. Es algo espiritual. Amén. Entonces, hay tres medios importantes por los cuales Dios nos habla cuando entramos a la ciudad y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Cuando entramos en la ciudad de Dios, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Hay tres formas en las cuales Dios nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo habla entonces Dios? A través del Espíritu Santo de Dios. Aquí lo hemos predicado. ¿Cómo funciona? Hermanos, si usted no escucha la voz de Dios, tiene entonces que empezar a ejercer, a conectar su alma con su espíritu, para que su espíritu tiene que estar totalmente conectado al Espíritu de Dios, para que Dios pueda comunicarse con usted. ¿Cómo? Como una telepatía, pues más fácil. Porque así se comunicaba con Eva y Adán en el huerto. Porque Dios está en todas partes. ¿Cuándo fue que se separó Eva y Adán? ¿Cuándo se separaron de Cristo, de Yahweh, de Jehová? ¿Cuándo se separaron? Cuando pecaron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se escondieron. Dios ya sabía dónde estaban, pero terrenalmente hablando, ellos se escondieron y pensaron que estaban huyendo de Dios. Pero antes no se escondían ni huían de Dios, porque tenían una comunicación directa con Dios porque no había pecado. Entonces, lo que nos separa de la comunicación con Dios, una vez más, y reitero, es el pecado. No podemos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué? Libro de Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién te enseña entonces tu camino? ¿Quién te enseña a vivir una vida en santidad, o sea, una vida apartada para Dios? ¿Quién te ayuda a vivir una vida para tomar decisiones correctas? ¿Quién te ayuda a tomar una manera de pensar diferente, o sea, cambiar tu carácter? El Espíritu Santo de Dios. Si Él quiere hacerlo, y el año pasado quiso hacerlo, pero hermanos, muchos hermanos aquí, no, por supuesto, no quisieron comunicarse con el Espíritu Santo de Dios, sino que se comunicaron con la propia carne y se comunicaron con el mundo, y peor aún, le abrieron la puerta a Satanás. Por eso es que muchos el día de hoy no están en la iglesia. Es real, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta es una batalla en la cual o estamos con Cristo o estamos con el enemigo, porque términos medios no hay. Muchos no lo podemos entender así, pero la realidad sí lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que acabé de leer hace un momento? Quien no está conmigo está contra mí. Entonces, si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. Porque Pablo mismamente lo dice. Hermanos, si ya Dios perdonó tus pecados con su sangre preciosa, te redimió para pasar de muerte a vida, pero si tú le incides en pecar, discúlpame, pero no hay nada que te pueda comprar, hermano. Ya no hay más o cosa mayor que el sacrificio de Cristo para poder perdonar.
no lo hay. O sea, no hay otra cosa, amados hermanos, que nos pueda justificar delante del Padre solo la sangre de Cristo. Pero muchos que siguen cometiendo pecado, siguen pisoteando, lo dice Pablo, la sangre de Cristo por seguir pecando. Así es. Yo siento que es necesario que nos pongamos a cuentas, hermanos, porque realmente, ¿cómo poder decirlo? Realmente, hermanos, Dios conoce todas las cosas y Dios sabe si verdaderamente estamos pecando delante de Él. Porque no se trata de una iglesia, no se trata, hermanos, de doctrinas, no se trata de... Se trata sencillamente de que cuando yo peco está en juego mi vida. Eso es lo único que está en juego cuando yo peco. Mi vida. Esta vida no sirve, no funciona, está de paso, hermano. La vida verdadera, que es cuando nosotros partimos de este mundo, esa es la vida verdadera, que es una eternidad. No son 100 años, no son 50, es una eternidad. ¿Cuántos allá ahorita que están lamentablemente en un lugar? ¿Cuántos están en un lugar, hermanos, que no quisieran? Sonríe, a Cristo le ama. ¿Cuántos están, amados hermanos, sufriendo en este momento, diciendo, tuve la oportunidad de dejar de pecar y no lo hice? Ya de vuelta de hoja, ya no pueden hacer nada. Amén. Y nosotros, Dios, por su misericordia, con amor eterno te he amado, por tal motivo te prolongué mi misericordia. Por eso estamos aquí reunidos, por eso todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, porque la vida no es comprada. El dueño de nuestra vida la tiene Cristo y Él sabe cuándo nos vamos o si esperamos que Él venga por nosotros. Él solamente Él lo sabe. Pero dice también la palabra de Dios que Dios en aquel día nosotros no vamos a tener justificación de decirte, Señor, es que no escuchamos tu evangelio. Y va a decir, no es cierto, sí lo escuchaste. Y te va a presentar tu película, según Apocalipsis. Y te va a mostrar toda tu vida y decir, mira, en este momento pecaste, en este momento te hablaron de mi palabra, también en esta fecha te hablaron de mi palabra. ¿Tú qué dijiste? No, voy a seguir pecando, voy a seguir en el camino y yo quiero caminar. Y no podrán entrar en el reino de los cielos. Póngase a pensar por un momento lo que dice en el libro de Mateo. ¿Qué dice Mateo? Señor, dice la Biblia que había otros que en su nombre echaron, así dice, había otros, no dice había un pueblo, era mi pueblo, era mi iglesia, simplemente decía, había otros siendo parte de los mismos discípulos de Cristo, que había otros que en mi nombre, en aquel día había otros que en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron milagros, en mi nombre hicieron esto, pero al final de la historia le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Y hacían milagros y predicaban a Cristo y hacían tantas cosas en Cristo y no pudieron salvarse. ¿Por qué? Porque una vez más, porque dentro de su alma, dentro de su corazón, se hallaba maldad, se hallaba el amor hacia el mundo. Porque el ejemplo lo tenemos en la esposa de Lot. Porque Abraham también vio destruirse la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero él no se murió. ¿Pero por qué doña Lot así se murió? La esposa de Lot, pues. Elota. ¿Por qué? Por la sencilla razón, hermanos, de que su corazón estaba en la maldad, pues. Por eso dice la palabra que Dios pesa nuestros corazones. Y si hay maldad dentro de nosotros, aunque prediquemos, aunque hagamos y esto, y de nada va a servir si nuestro corazón está enaltecido delante de Dios, si nuestro corazón no está en amar verdaderamente a Dios, si nuestro corazón no está en dejar de pecar. No sé por qué Dios me está diciendo, que te esté repitiendo varias veces, quizás por lo que nos ven ahí por YouTube, que es necesario que dejemos de pecar. Porque hay pecados ocultos, que no lo mira nadie, pero Dios a usted sí lo mira. Así es, amén. Y el problema es que solo lo va apuntando. Hay un ángel que anda por ahí con una cámara ahí filmando, o hay un ángel con una tabla ahí escribiendo. A tal fecha y a tal hora, aquí está la foto. En aquel día, mira, me atrevo a soñar, ¿verdad? En aquel día va a decir, a ver ángeles, mira, aquí está el hermano Alex, a ver, pásale por aquí, mira, en este día te tomaron la foto que hiciste, en aquel te tomaron esta, aquí están todas las fotos, es más, hay hasta videos filmados.
Es ahí donde vamos a decir nosotros, Señor, pero me arrepentí, le di media vuelta al pecado, clamé misericordia, tú me perdonaste y cambié mi manera de vivir. Y ahí voy a ser justificado por medio de la sangre de Cristo. Porque me arrepentí, pasé como la mujer adúltera, como ella. Ven, no peques más, ¿dónde están los que te acusan? Y ella no siguió pecando porque fue la que siguió a Cristo y fue la primera que vio a Cristo después de resucitado. O sea, quiere decir que la Biblia afirma que esa señora, a pesar de ser una prostituta y una mujer de la vida fácil, cambió su manera de vivir. Cuando tuvo un encuentro con Cristo, cuando le dijo, levántate, ¿dónde están los que te acusan? Ella se levantó, resucitó, pasó de muerte, pasó a vida. Y entró a la ciudad donde estaba Cristo, y Cristo mismamente, como caminó con él, Cristo le puso un vallado de muros a su vida, y ella escuchaba la voz de Jesucristo, porque no había venido el Espíritu Santo. De la misma manera que nosotros tenemos que morir a nuestro pasado, morir al año que ya se fue, morir a aquello que nos está alejando de Dios, aquellos pecados ocultos. No sé, estoy haciendo mucho énfasis en el pecado. Si usted ve mi tema, no dice pecado, pero Dios dice que tenemos que dejar los pecados que estamos cometiendo, que cometimos o que seguimos cometiendo, que cometimos incluso el día de ayer. Tenemos que dejarlos. ¿Por qué? Porque si no dejamos de pecar, hermanos, no vamos a poder vivir una vida diferente. Y el diablo, lamentablemente, ahí sí tú lo vas a hacer grande cuando pecas. Y ahí sí, Satanás va a venir a destruir no solo a ti, a tus generaciones, a tu familia, digo una vez más, a todo lo que él pueda, o todo más exactamente, mejor dicho, la puerta que tú le abras, de la manera, de la grandeza o del tamaño que tú le abras la puerta a Satanás, es el tamaño en el cual va a venir a atacarte. Así es que Dios nos habla, hermanos, ya vamos a terminar. Nos habla por el Espíritu Santo, nos habla por la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para componernos, pues. Dios nos habla por la palabra. Juan capítulo 5, 39 dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñalas. Leamos la Biblia. Escudriñemos lo que hay en la palabra de Dios. A mí me gusta mucho leer los evangelios porque ahí yo veo el carácter de Cristo. Yo conozco a Cristo leyendo los evangelios. Amén. Conociendo al Espíritu Santo, pues veamos hechos todo lo que el Espíritu Santo hace. Y por último, hermanos, Dios habla por medio de los ministros. Sabemos que Jesucristo se maneja por 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En otros concilios no hay apóstoles. En otros se manejan por concilios, por presbiterios, por presbíteros. Y al final de cuentas también es correcto. Todo es correcto. Todo lo que está con Dios es de Dios. Lo que está en contra de Dios no es de Dios. Amén. Entonces, Dios habla a través de todos sus siervos. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos la necesidad este año que Dios ha extendido su misericordia en nosotros, y por tal motivo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué, te ensanché mi misericordia. Aprovechemos esa misericordia. Si nosotros hemos vivido una vida doble delante de Dios, no delante de la iglesia ni del ministro, una vida doble delante de Dios, si hemos pecado delante de Dios, si hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, este año es tiempo para, hermanos, aprovechar esa misericordia que Dios tiene con nosotros para cambiar nuestra manera de vivir. A nadie le importa el pecado que tú hiciste, solo a Dios le interesa que te arrepientas. Señor, mira que, no sé, usted sabe, bueno, ustedes no por supuesto, otros hermanos saben qué hacen. Dice, Señor, me pongo a cuentas delante de ti, Señor, mira que este año pasado, pues, quizás me echaba mis copas, mis cigarros, me echaba un toque de marihuana, robaba, mentía, no sé, pero este año voy a tener contacto contigo. Este año voy a ser diferente. Este año voy a
aprovecharme de esa gran misericordia que tienes conmigo para cambiar mi manera de vivir. Porque la vida no la tengo comprada. Yo no sé cuándo a ti te plazca, Jesucristo, venir por mí, porque tú tienes las llaves de la muerte. Yo no sé cuándo vengas por mí, pero quiero decirte hoy que cuando tú vengas, quiero irme contigo. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Pongámonos en pie, hermanos.